Esto es para deporte, deporte con el tronco. Hoy me siento muy halagado, muy afortunado de estar con una de las estrellas máximas de México y a nivel mundial. Mucho gusto, Dionisio. De verdad es un placer y una fortuna de estar contigo, una plática muy agradable. Dionisio Cerón, Bizarro, un placer. Dionisio, no sé ni por dónde empezar, de verdad muchas por el cosas principio. Por el principio, ¿cuál es el principio? ¿Cómo inicias, Dionisio? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me gusta saludar a todos que nos puedan ver aquí en la península y en donde lleguen las redes sociales. Ya mi amigo el Tronco. Gracias. Mi Tronco amigo. Gracias, es un placer. Entonces, pues empecé a hacer deporte en la secundaria porque todo el tiempo corría y hacía deporte como complemento de la escuela, básicamente. No era porque yo quisiera dedicarme a hacer esto. Nunca me gustaron los deportes de conjunto porque no me gusta depender de nadie para poder lograr hacer algo, lo que sea, ya sea en el trabajo o lo que fue en mi vida, el deporte, o lo que es mi vida. Entonces, en la secundaria tuve el primer acercamiento real con el atletismo y solo entrenaban si calificaban. Y después pues ya no calificaba después del estatal y pues a seguir trabajando, se me olvidaba correr todo, hasta que me corrieron de la casa de mi madre y mi papá me corrió de la casa de mi mamá, imagínate ya. Y ya en lugar de decir, no, pero ¿por qué no? Ahora el mundo es mío. Entonces un año después empecé a correr. Solo dije, bueno, esto por lo conocí en la escuela, voy a intentar hacer algo de mí para mí. Esto me llena, me gusta correr, me gusta no deberle nada a nadie. Aquí si tú logras hacer algo es porque lo hiciste bien. Y si tú pierdes es porque tú cometiste un error o muchos errores. Y es lo que te lleva a tener éxito en tu trabajo. Oye, y alguna pregunta, ¿no? Que hace rato de la plática que teníamos, ¿qué otra actividad hacías aparte de correr? ¿O cuál era tu actividad Yo laboral? siempre trabajaba de jornalero. ¿Qué es jornalero para las personas que no Trabajaba en el campo. En el campo. Cosechando, sembrando, cargando bultos de maíz, costales de maíz, subiéndolos al pincolote, desgranando, cortando zacate, yendo a traer hierro para las vacas. ¿Y desde qué edad lo hiciste hasta qué edad? De los 5 a los 16. ¿Crees que eso haya influido en Sí, desde luego. Todo lo que tú realices. ¿En lo deportivo? Sí. Todo lo que tú realices de fuerza, de trabajos rudos que haga que tú tengas fuerza natural, tu fuerza natural lo aumente, va a ser fundamental en el desarrollo deportivo. Ok. O sea, comentar esto porque a veces hablar en los métodos de que ahora hace rato comentábamos que la formación física, que la preparación. Entonces hoy los niños o los jóvenes de hoy pues no hacen esas actividades, cambian eso. Entonces es una parte fundamental. Por eso te hago la pregunta de qué otra actividad laboral hacías, que dices que del jornalero de los 5 a los 16, pues estamos hablando de 3 ciclos olímpicos, por decir así, tomándolos en cuenta, casi 12 años, ¿no? Entonces es una formación física, ¿no? Que influye mucho en tu formación. Tus primeras competencias, Pues fueron en la secundaria, digo, pero solo entrenaba ahí en ese rango de tiempo, 2-3 meses, y me ganaban en la etapa previa al prenacional, como el regional, y el prenacional ya no lo lograba y se ponía a trabajar en el campo, o también era artesano, me ponía a hacer artesanía, ¿no? ¿Sientes que eso, perdón que te interrumpa, sientes que eso también a lo mejor te ayudó para que tú más adelante destacaras? No te atacaron. No, yo creo, mira, en ese de pequeño tenía que aportar centavos porque no tuve un padre que fuera responsable para cuidar a sus hijos y ayudaba. Yo soy el mayor de 8, entonces yo ayudaba a mi mamá a que le diera de comer a sus hijos, entonces, pero siempre con gusto, yo nunca ni me ha dolido ni le he rehuido al trabajo, ni a nada. Siempre, desde pequeño, en algún momento cuando estuve casado, empecé a ser infeliz.
Y cuando yo empecé a ser infeliz, yo solo dije, no, esto no soy yo. Yo amanezco y soy feliz, amanezco contento. Ok. No, Oye, nunca me vas a ver enojado. Me vas a ver a lo mejor frustrado de no poder ir a hacer ejercicio. Esta es mi vida, es donde yo expreso lo que yo quiero para mí. perfecto. Oye, ¿y tu primer entrenador así? Pues no entrenador como tal no tuve al inicio, pero el que fue director del deporte del Estado de México, el doctor Jorge García Salgado, que era el director del deporte, hizo que nosotros pasaba por mí a las 6:15 de la mañana a la carretera al lado de Rayón y nos llevaba a entrenar a Penal. Y pues como entrenador como tal no sé, pero él agarraba y me decían, síguenos. Pues sí. No, pues no sabía dónde, pero iba siguiendo las huellas, dónde van. Y no sé, a lo mejor yo me tardaba media hora más que ellos en hacer el recorrido. Pero a la medida que pasaba el tiempo, cada 3 días que íbamos a eso, después de un mes, 2 meses, yo los veía más cerca. Primero no los veía, después los empecé a ver, después los empecé a alcanzar y después llegué con ellos. Entonces dije, mira, pues ya estoy. Entonces, y de las pláticas que yo escuchaba que tenían con Mario Cuevas, que fue olímpico, que es de Rayón, pero le daba vergüenza decir que era de Rayón. Sí, me acuerdo de Mario Cuevas. Decía que era de Tenango, o de la Chevrolet, o de Toluca. Decía, de la Chevrolet va a ser un carro, cabrón. Entonces, era muy chistoso ver que un pueblerino dijera que no es de un pueblo, ¿no? Ahora todo el mundo quiere ser de un pueblo. Y esto, a mí se me hace muy chistoso. Y pues ellos solo corrían y vámonos, así a lo salvaje, vamos a llamarlo de esa manera. Y pues para mí eso fue lo que me forjó, me ayudó a saber cómo yo soy de fuerte, siendo un niño jovencito, podía correr con estos que ya habían ido a Olimpiadas y obviamente pues ya están viejos, ¿no? Pero podía después de 3 meses de entrenamiento continuo alcanzarlo. Entonces yo siempre tuve una formación de mucha fuerza porque se hacía en muchas subidas y bajadas el entrenamiento que llevaban ellos, hasta que podía transgredir esa umbral de dolor para poder lograr hacer algo más grande para mí. Y a medida que pasaban los kilómetros y se hacía rápido, para mí era como una golosina, me daba más ganas de hacer más. Y siempre iba experimentando con mis entrenamientos, hasta que había veces que me sobreentrenaba porque entrenaba muy duro y de repente ya no podía, porque pues no había cómo nutrirse, no tenía luego para comer, o comías tortilla, sal y chile y un café bien caliente. Y era muy loco, ¿no? Así me quedé. Perfecto. Oye, y por ejemplo, tu primer acercamiento con Tadeus, ¿cómo No, fue? ¿te acuerdas las carreras de...? ¿Emociones o No, fue en San Luis Potosí la primera Coronado? carrera. La Loma Racket Loma Club, Racket Club. de 15 kilómetros. Yo le gané a Barreto, ¿no? Hice 45-15 en los Sí, 15 me acuerdo de esa kilómetros. Y después de ahí todos, que entrena con fulano, que entrena con si les gano, estos cuates ya han ido a campeonatos representando a México, yo ya le gané. Total que dije, no sé quién me convenció de, no, con Kepka, que es el que ha entrenado olímpicos y todo, como mi sueño era ir a una olimpiada, dije, pues voy a ir. Y 3 meses me dediqué a entrenar con él. La peor decisión de mi vida. Okay. A 3 meses todos me volvieron a ganar y dije, a ver, yo he cometido muchos errores en la dosificación de carga de entrenamiento, entonces me voy a estudiar lo que me dio de entrenamiento estos 3 meses y voy a intentar hacerlo, pero a mi forma. A tu capacidad. Lo volví a hacer a mis formas y les volví a ganar otra vez. Y dije, okay, lo que voy a hacer es aprovechar lo que sabe este señor y la influencia que tiene la federación para que pueda ser muy buen corredor.
entonces eso fue lo que se convirtió en mi asesor por lo menos. Y yo realizaba mi entrenamiento y a mí no me importaba si me decía, mira, aquí está, a ver qué vas a hacer, y vamos a hacer esto. No, yo voy a hacer tal cosa. Si él decía que iba a hacer 2000 y esto, yo decía, no, yo tengo planeado hacer unos 800 o 500, tantas veces como sea necesario para hasta completar 15 kilómetros. Y esa era mi forma. Y decía, pero a ver, vamos a ver, experimentaba. Si yo sentía que era en exceso, decía, creo que tenía razón, y dije, vamos a hacer lo que decía, hacía y comparaba. Entonces decía, es diferente. Él quería que hiciera largo, más pausado, yo quería hacer un poco más corto, pero muchísimo más intenso. Entonces voy a poner una media, en lugar de hacer 2000 o 3000 o 4000, que era lo que a él le gustaba poner, 3000, 4000, decía, voy a poner 1000, 1600 a ritmo muy alto, pero con un poquito más de descanso. Y eso me empezó a funcionar muchísimo, empecé a incrementar mi capacidad cada vez más. En tus comentarios que he leído en ocasiones, leía, ¿no? Que precisamente hace rato comentábamos, ¿no? De que, por ejemplo, muchos hacemos altura, me tocó a mí hacer altura en el Navar, y que tú decías que aquí realmente la altura de 2500 es la que sentías ideal. 2000. Yo entrenaba, en mi pueblo está 2665 Santa María de Reyes, y lo máximo que yo entrenaba era a 3200, a donde yo sentía que ya podía correr rápido, pero sin deuda de oxígeno, sin que me fuera ahogando, que yo me sintiera cómodo. Cuando yo empezaba a sentir que ya me costaba mucho trabajo respirar, era el tiempo de regresar otra vez. O sea que realmente sí identificaras a tu cuerpo, sí, donde ya empezabas a disminuir la calidad del entrenamiento, sí, no la cantidad, ¿no? Yo entrenaba así. Exacto. O sea, ya eras una sensación, ¿no? Por sensaciones. Decir, eras sensaciones. Porque es lo que platicábamos a veces, dicen, corrí maratón, bueno, corres 42 kilómetros, pero realmente corriste 25 bien. Y los otros 15 o 17 no subiste, no corriste un maratón. Terminaste 42, pero no corriste un maratón, ¿no? Entonces la sensación de lo que estábamos hablando hace rato es realmente lo que comentaba, ¿no? Muchas veces se habla del maratón, pero realmente cómo lo corriste. Sí, mira, somos el humano es cazador-recolector. Y el miedo en el humano es lo que hacía que lo salvar. ¿Cómo se salva? Corriendo, con inteligencia. Entonces, en base a todo ese tipo de cosas arcaicas, yo forjé mi forma de entrenar. Y lo ponía en práctica y veía qué me servía y qué no me servía. Y así fue como poco a poquito fui creando mi sistema de entrenamiento, que hasta la fecha me ha dado resultados increíbles con muchos atletas que a lo mejor grandes profesionistas que trabajan todo el día. Sin más de 100 kilómetros los puedo hacer correr hasta 2.36, por ejemplo, a un ingeniero, a un administrador que está... ¿Que tiene labores profesionales? Tiene 12, 14 horas en la oficina y que sale y hace 10 kilómetros de su oficina a su casa, o cosas como esas. Y en base a lo que yo aprendí conmigo, pero dosificado al tiempo que tenga esta persona para entrenar. Perfecto. Más que nada estás adaptando el entrenamiento de la persona, no la persona al entrenamiento, ¿no? Que es lo que un poco, bueno, lo que no se comprende, no es confuso, y es totalmente porque dicen los sistemas lo aplico, lo personal, lo familiar, lo laboral y todo eso hay que tomarlo. El entrenamiento debe ser muy flexible. Hace rato decían, es que el entrenamiento, la metodología es 80-20. 80 qué y 20 qué. No, porque 80 de distancias y 20 de velocidad. Ok, y si tengo viaje de trabajo, ¿dónde puedo acomodar ese 80 o ese 20? Exacto. Y si tengo enfermedad, ¿cómo puedo? O sea, es una regla que no está escrita, no aplica y no la debes de aplicar rigurosamente ni a uno recreativo ni a un profesional menos, porque el profesional siempre está aquí en el filo de las lesiones por la habilidad que debe de demostrar día a día para poder mejorar. Mira, perdón,
Te quiero hacer muchísimas preguntas, ¿no? Porque realmente me llevaría casi todo el día contigo. Es muy agradable platicar. Es una persona muy preparada, hace rato platicamos, lee mucho. Y una cosa que me llamó mucho la atención de ti, que cruzar la línea llamamos que correr en el extranjero es diferente a correr acá. Sí, claro. Bueno, ¿cómo de sistemas de entrenamiento podemos hablar muchos? Lo físico, pero lo mental, ¿cómo lo trabajabas? ¿Cuál era tu proceso? La verdad es que yo tengo la más remota memoria. Simple y sencillamente no tenía miedo de ir y enfrentarme a quien debiera de enfrentarme para poder lograr llegar a una olimpiada, para poder ganar una medalla en otro país, para poder ganar una carrera en otro país. A mí no me importaba contra quién corría, yo me importaba lo que yo hacía para yo intentar hacer lo que yo quería. Y era muy chistoso porque, por ejemplo, en el 94, cuando gané en Londres, el dueño del maratón me dijo, ¿sabes que eres el 13º atleta en ganar diferente? Todos los años han sido diferentes hombres que han ganado el maratón, nunca han repetido. Le dije, pues si formamos el contrato, para el próximo año yo voy a ser el primero que va a ganar tu maratón. Y dijo, así sorprendido, porque él sabe de qué se habla. Él fue récord mundial de 10.000 metros, David Bedford. David, sí. Entonces él corrió 27:30 en récord mundial. Y dijo... También corrió el 5, ¿no? Sí, también 13:01. No 3:01, pero sí corrió, era de los récords mundiales cerquita. Entonces habló con mi representante, ¿pero cuánto me vas a cobrar? Le dije, el dinero yo no hablo. Aquí está mi representante, ya sabes, Felipe, arréglate con él y con mucho gusto vengo y voy a ser tu primer atleta en ganar 2 veces seguidas un maratón. Sí, así lo hice. Tan cardíaca estuvo la cosa que tuvo un preinfarto y tenía, nunca me vuelvas a hacer esto, carajo, me dice, yo te prometí que iba a ganar, no te preocupes. Si es que si tú no ganaras, tuvimos que comprar un seguro para que tú corrieras, para que tú ganaras. Si tú ganabas, el seguro no nos costaba nada. Si tú perdías, el seguro nos iba a matar con el costo, porque tú cobras muchísimo por venir a correr. Berlín no tenía dinero porque yo fuera, por ejemplo. Tokio no tenía dinero para ir, para llevar a Dionisio Serrano a su maratón, que se supone que son los maratones grandes, ¿no? Hablando de ese punto importante, hace rato tocábamos, yo me acuerdo hace años cuando estaba en el Comité Olímpico, escuchando tus charlas, porque era emocionante, era impresionante, y pues nos acostumbramos, ¿no? A la adaptación de ver a las figuras. No nos tomábamos fotografías, ¿no? Ahora, no había. Era muy difícil. Era muy difícil acceder a una cámara. Ahora ir a la farmacia, ir a cualquier lado y luego que si no servía el rollo, que si no servía se te velaba. Era un rollo y no, realmente no. Pero el comentario, yo me acuerdo hace muchos años y hace rato que en el desayuno comentaba contigo. Yo me acuerdo que una ocasión no había los teléfonos móviles, ¿no? Y el teléfono de casa. Yo me acuerdo que tú comentabas alguna ocasión ahí en charla, pues normal, ¿no? No era ni presunción ni nada, ¿no? De que decías, es que a mí me llegan las invitaciones por montones y yo digo, esta sí, esta no, esta. Entonces, porque la gente, para que las personas que nos ven los correos que se den una idea, las invitaciones se invitan a los mejores del mundo. Y a Dionisio le llegaban por montones. Ahora, para que un corredor mexicano tenga una invitación es imposible. Bueno, no es posible, es difícil. Es privativo ahora. Ser mexicano, dice, ¿cuánto corre? ¿Es joven? ¿Qué marca tiene? ¿Qué recomendación traes? ¿Dónde viene? Porque realmente a veces escucho comentarios, a veces estoy con una persona súper preparada, campeón mundial y todo sus récords personales, ¿no? Porque vamos a hablar en español lo que es, ¿no? Nadie me habla de su currículum personal, ¿no? Entonces, en su currículum personal está impresionante y a lo que yo me refiero, de que
antes era tomado en cuenta los tiempos y luego los muchachos dicen, es que yo quiero ir a Juegos Olímpicos o es que yo me estoy preparando para Juegos Olímpicos. A ver, es muy importante las relaciones internacionales. Podrás tener marcas, no sé, nos podrías comentar sobre las Bueno, relaciones. mira, básicamente para poder acceder a carreras de primer nivel, tú necesitas estar en el primer nivel. Si no estás en el primer nivel, hay una forma de acceder, que seas el mejor en tu país y que el comité organizador esté interesado en que haya mayor diversidad de países en su carrera. Y te va a decir, ok, pues mira, puedes venir, aquí te damos hotel y se acabó, nada más. O te pagamos, si eres de corredor más o menos decente, te van a pagar el avión y el hospedaje, ya tú te encargas de tus alimentos. Pero acceder a sueldos, los sueldos ahora en el maratón son altos porque yo los mejor pagados del mundo en este tiempo. Gracias a mí los sueldos son excesivamente altos, pero también se tenía que demostrar La calidad. por qué tú cobras tanto. Entonces hay que dar resultados tantos como sean necesarios. En ese comentario nos puedes comentar, por ejemplo, por qué fuiste considerado el mejor maratonista durante 4 años, Pues porque ganaba todo. pero qué tiempos hacías. Bueno, tenía marca mexicana, le gané a todos los corredores fuertes en esa época y entonces el currículum va en ascenso cada vez más y tú puedes exigir mayores prestaciones para poder acceder a premios mayores. Entonces, el reconocimiento acá que Dionisio recibió cuando fue 4 años el mejor maratonista del mundo es porque Dionisio corrió durante 4 años, fue el único corredor que durante 4 años corrió sub 2.9, o quiere decir abajo de 2.9, ¿es cierto? ¿Nos podrías decir tus tiempos más o menos de Mis mejores 4 marcas en maratón es en 1993, 1992 hice por primera vez la marca mexicana en maratón en el maratón de Beppu Oita Mainichi Marathon en Japón, 28:36, previo a los Juegos Olímpicos de febrero. Después los Juegos Olímpicos fue la muerte, ahí murió Dionisio Cerón previo a la Olimpiada. Y posterior a la Olimpiada fue la época más provechosa de mi vida. Entendí realmente hasta ese año de 1992, a pesar de que ya tenía récord mundial en 1990 de medio maratón, después del 92 entendí cómo debía funcionar realmente mi entrenamiento, cómo debía de entrenar, cuánta carga, cuánta velocidad. ¿El de maratón o el de medio maratón? El de medio maratón. Y después en Barcelona, como me dio golpe de calor y casi muero en esta carrera, entendí cómo debía de entrenar, cómo, cuándo, cuánto, y aprendí que debía de saber correr, porque hasta esa época todavía no sabía correr, era impulsivo, era Oye, loco. tu preparación, por ejemplo, para el Mundial, porque fue Gotemburgo, ¿no? ¿Cómo la hiciste? O sea, ¿puedes explicarnos un leve del proceso Bueno, de preparación? terminamos con las marcas primero. Entonces, en 1992 hice la marca mexicana de maratón 28:36. Después, en 93 en Fukuoka, gané el único maratón que tiene la categoría de campeonato mundial anual abierto, que solo invitan a ciertos atletas que dejan algo para los japoneses, y es una competencia como que de los mejores o los que más quieren en Japón para ir a competir contra los mejores japoneses, y corrí 2:8:51. Soy el único mexicano que ha podido lograr ese maratón, 2:8:51. Y después fue diciembre, enero, febrero, marzo, 5 meses después, corrí 2:8:53 en Londres en 94. Luego en 94 me lastimé la espalda en Fukuoka otra vez, que ya no pude terminar, hice 2:19 algo, que es la peor marca que he tenido de maratón que haya terminado. Y después en 95 corrí la marca mexicana que es vigente hasta ahorita, de casi 31 años, 2:8:30.
Y hasta ahí se acabaron los años. Y en 1992 y 93 me dieron el único tenis dorado que tenemos en México por ser el mejor corredor del mundo en 1992 y 1993. ¿Qué marca te lo dio? ¿Qué marca No, lo pues, dio? el tenis dorado es un reconocimiento que ASICS da a los mejores corredores del mundo. Del mundo, ¿no? Oye, y por ejemplo, tienen muchas cosas importantes, ¿no? O sea, yo creo que todo lo que te pregunte, pues tienes Brasil, tienes que es el evento más importante del mundo, cerrar, ¿no? El Paraguay después. Bueno, Brasil es un evento muy importante para toda Latinoamérica. Tan es así que, por ejemplo, Rolando Vera se preparaba todo el año única y exclusivamente para ganar esa carrera. Y nosotros íbamos a correr porque había buenos sueldos y lo que sea. Fue mi primera carrera, mi primera salida fuera de México a los 22 años. Fue porque gané la eliminatoria para ir a San Silvestre Toluca, Brasil, ¿no? en Toluca. Fueron 15 kilómetros y saqué más de 1 kilómetro a segundo lugar. Entonces pues ya me fui a correr a Brasil por primera vez y fue mi primera gira a los 22 años. Bueno, lo padre contigo es que lo platicas muy fácil, ¿no? Pero bueno, para nosotros es algo histórico. Para tu récord mundial, por ejemplo, de medio maratón, ¿cómo fue tu preparación, no? Porque realmente, mira, lo impresionante no es el proceso de entrenamiento, ¿no? Y lo que dices tú, error, prueba, que estuviste haciendo, pues ¿cuántos corredores había abajo de 28 cuando tú trabajaste de 28 minutos? No, muchos mexicanos había corredores de Que abajo. siempre se apostaba que el del medio maratón tenía que ser un corredor muy rápido de 10. Mira, la fisiología de cada deportista es muy diferente. Puede haber corredores que soporten mucho la acidez del organismo, el ácido láctico, y lo pueda transformar en energía más cantidad que los demás. Y eso, pues esa característica es natural en mí. ¿Por qué? No tengo idea, porque no soy Fisiólogo. Es el fisiólogo el que... no sé la fisiología del organismo. No conoce la fisiología del cuerpo. No conozco yo la fisiología, pero eso a final de cuentas en algún momento me lo comentaron por hacerme exámenes médicos en Japón y todo ese tipo de cosas. El experimento de Exactamente, ¿por qué este cuate puede resistir los últimos 5 kilómetros, 7 kilómetros de un maratón eran mis 5 kilómetros más rápidos, por ejemplo. Yo te podía correr el último 5,000 a 14:38 y el último 1000 te lo podía meter a 2:39, 2:40 de un maratón. ¿Puedo intervenir tantito ahí, cambiarlo un poquito? Este comentario es importante porque muchas veces enfocamos que los mexicanos se deben de preparar en el extranjero, hacer otras cosas, ¿no? Lo que desconocen muchos, me tocó vivir esa experiencia, digo, sin egocentrismo, que por ejemplo, y acá está Dionisio y lo puede confirmar, Cali Canucci para romper su récord mundial estuvo preparándose en Toluca. Cuando hizo el 2.549, 2.547, se estuvo preparando en Toluca. Sai Agüita, cuando corrió el 5.000 abajo de 2.12.58, estuvo entrenando también en México. Sí, nosotros lo ayudamos, Marcos Barrete. Exacto. Entonces, hago estas observaciones porque a mí me apasiona mucho el atletismo, que comentaba, llevo anotaciones, tiempos, me gusta mucho, me fascina. Y me tocó ver a Sai Agüita. Entonces, verlo en sus entrenamientos, ver su plan de preparación, de Khalid Escap para los Juegos Olímpicos también se estuvo preparando acá, para cuando ganó la medalla de oro también se preparó Khalid Escap acá en México. Entonces eso quiere decir que si hay personas que están buscando récord mundiales y han venido a México, tenemos las características de la topografía correcta para hacer. Entonces Dionisio pues es una prueba viviente, experimental, que rompió el récord mundial de 1990, ¿me puedes decir con cuánto tiempo? El récord mundial surgió de una necedad y una frustración increíble que tenía un año, porque en ese mismo medio maratón de Filadelfia me fue tan mal, pero tan mal que
en el kilómetro 10 iba en el lugar 100 o por allá atrás. Mal. Me sentía tan mal que yo decía, no seas marica, carajo, corre más rápido, no quieres corredores, es un marica, seas joto. Yo solito me iba pensando, maldito negro, tienes que ir más rápido. No vi la palabra correcta que decía, ¿no? Pero ese día la aceptamos, la aceptamos porque hasta el halcón decía también eso. Yo así decía, no seas puto, métele maldito negro, tienes que correr más. Y ahí surgió una frase que toda la vida me llevaba a esforzarme y a automotivarme, porque si no aprendes a automotivarte, simplemente... Y muchos la utilizaban en el Comité Olímpico. Entonces decía, un kilómetro más, pero más rápido, y un kilómetro más, pero más rápido, y intentaba. Total que en ese 89 ahí en Filadelfia hice una 3:47, y para mí era una mentada de madre, que yo no había podido en un lugar donde ya había corrido más de un minuto más rápido el año anterior, estuviera corriendo tanto. Entonces en los últimos kilómetros, el año que entre, voy a regresar y voy a hacer récord mundial. Entonces, a pesar de eso, ese año fue el año que intenté no trabajar tanto como trabajaba, porque nunca dejé de trabajar mientras yo corría. Sí trataba de hacer menos trabajo físico, pero siempre estar al pendiente de mi O sea, trabajo laboral. Sí. Laboral, ¿no? Sí, ¿Y de aquí a qué horas entrenabas? Trabajaba en las milpas de las 7 a las 4, más o menos. ¿Y entrenamiento? Y entrenamiento lo hacía entre 5 y 7. Ya llegaban los peones a la milpa donde teníamos los sembradíos y me llevaban comida que me mandaban, mi ropa limpia, seca para trabajar, y llegando de trabajo me iba a entrenar antes de comer. Y había veces que ese año me daba flojera porque había hecho demasiado trabajo físico y decía, ya no voy ya comía. Entonces como ya comía, yo dije, no, ya no voy a entrenar. Pero era tanta mi necedad de hacer récord mundial que a las 11, 12, 1 de la mañana me levantaba y la que era mi esposa me decía, ¿dónde vas? Voy a entrenar. Pero es que está lloviendo, pero es que no importa. Yo entrené mi segunda vez, voy a entrenar ahorita. Y entonces salía del deportivo que ahora lleva mi nombre y frente a la secundaria, en Santa María Río, salía del deportivo, un tramo corría a la barranca y luego bajaba al rancho, luego subía y llegaba a la secundaria. Enlodado, mojado, con frío, siempre hacía mis 2 entrenamientos. Siempre. Oye, ahorita que comentábamos si fuimos a desayunar, tú comentabas que desayunas 2 veces al día, ¿no? Comes 2 veces al día. ¿Será eso que te adaptaste a veces a la comida por tu labor y todo eso de comer así a veces? A veces no tenía dinero para comer. Entonces, agua, la pura agüita todo el día. O a veces le lavamos la ubre a la vaca en la zanja y le decíamos al señor que no, pues es que me ha de haber ganado algún becerro y se tragó la leche. ¿Por cuál becerro? Yo me la tragaba, no había para comer. Oye, y la pregunta, ¿tu récord mundial? No, y ¿cuánto digo, hiciste? entonces ese año del 89 me la pasé con esa necesidad de querer ser el récord mundial. Y el único que sabía era mi representante. Y mi representante contrató a un keniano que se llama William Musiep para hacer el Rabbit los primeros 5 kilómetros. Él tenía que salir a ritmo mundial, de récord mundial, para yo poder agarrar el ritmo y poder desplazarme. Y iban 2 millas y nos llevaba 100 metros, 120 metros, y me dije, pues, ¿yo qué hago aquí? Yo solito me dije, ¿qué es aquí, maldito negro? El récord mundial va allá. ¿Qué es aquí? No, alcánzalo, carajo. Entonces agarré y vámonos, alcancé en una bajadita. Me fui a perseguir al William, lo alcancé y ahí siguió y se pegó con nosotros un gringo que era muy mamón. Y dije, esta ahorita lo voy a agarrar. Y dije, pasamos el 5 kilómetros y adelantito se empezó a quedar el William y yo empecé a ir a aumentar. Yo no era así explosivo, pero era demoledor. Como los carros viejitos. Mi ritmo era un poquito más, gradual. poquito más, bien gradual, hasta que los reventaba.
El 10,000 lo pasé en 28:37, solo. 28-23 tu récord, ¿no? Y, no, 28:14:47 es mi marca. Y en calle 28 cerrado. Y pasé el 10 y ya por allá iba solo, el reloj ni siquiera venía conmigo, venía atrás. Entonces, No confiaba. no, pues no sabía ni nada, pues dije, bueno, no, yo tengo que ir más rápido, debo de ir a récord mundial. Y de repente, en una periquera, antes las periqueras era un camión de redilas, uno de 3:30, y venían parados los periodistas, y entre ellos venía mi representante, y gritó algo que yo decía que 20 segundos arriba de récord mundial. Me dice, no, tengo que ir más rápido, me faltan 22 segundos para hacer, o 21 para hacer récord mundial. Pero hacía mucho calor y ya al final fueron 9 segundos más rápido de récord mundial. Y yo estaba, no manches, sí pude. Dije, ay, ya sé que mi organismo puede resistir más. Entre más intensa sea la carrera, yo soy más rápido al final que todos. Y eso es parte de lo que... Rompes mito, ¿no? Rompes mito, ¿no? De que sí se puede, ¿no? Bueno, ya lo había roto Barrios con el 10,000 y después te vienes en otra prueba. Entonces, muy padre lo tuyo y muy agradable. La cuestión ahora, lo que decíamos, por ejemplo, el dominio mexicano ha existido hasta el maratón. Con un Andrés Espinosa explicando lo que es una marca y explicando lo que es el récord, que son una marca que es oficial y una marca que no la avalan oficialmente porque no tienen las características que solicitan. Los maratones tienen diferentes formas. Cuando es de punto a punto y tienes mucha bajada, entonces ya no cuenta como marca porque es demasiada ayuda. Por ejemplo, cuando Andrés hizo 2:7:19 en Boston, que es un maratón que solo es famoso porque es un maratón en Estados Unidos, pero no tiene Las características para que tengas una marca. Y entonces había mucho viento a favor, aparte de que había mucha bajada, más te parabas y el aire te llevaba. Él mismo cuenta eso y me daba mucha risa, pero pues, está bien, ¿no? Bueno, digo, ya después mostró de nuevo su calidad, que también no era constante porque después del 2.7 volvió a subir 2.10. Era la característica y sigue siendo la característica de los que aprendieron a correr con ser inconstantes. En ninguna prueba son constantes, siempre tiene altibajos muy gradual. O sea, hacen de mucha diferencia y eso es porque no hay una forma. No hay un control, ¿no? En el proceso del entrenamiento. Aparte del proceso, se crean como vicios del entrenador que los traslada al atleta, que el atleta no. La gran mayoría no piensa, solo obedece lo que le diga. Precisamente es lo que comentábamos hace rato, ¿no? Por ejemplo, depende del entrenador, es el atleta, ¿no? Porque si el entrenador es impulsivo, el atleta va a ser impulsivo. Si el entrenador no tiene, por ejemplo, el aspecto mental, también va a afectar, si refleja, ¿no? Sí. O las características de las pruebas, por ejemplo, que decíamos que no hay entrenadores de maratón, disculpen, no es que ofenda, pero realmente, platicando hace rato, los procesos no se están respetando, ¿no? Y precisamente. Sí, pero puede que no haya entrenadores adecuados para nivel internacional, ¿no? Hay entrenadores, sí, muchos. Y hay los sabios del país que no saben nada, pero creen que saben y viven engañados toda su vida sin tener nunca logros, ni personales ni de atletas. Habemos otras personas que nunca estudiamos, pero tenemos mucho conocimiento práctico de qué es y cómo se hace el deporte del atletismo. Cuánto puedo poner aquí, cuánto puedo quitar y hasta dónde va a llegar mi atleta. El hecho de tener un título te da una sola seguridad, que tienes un título, no que lo sepas aplicar. El leer, el preguntar a los que han experimentado y leer cosas que no hay en México, de libros diferentes, en idiomas diferentes, y hablar con atletas japoneses, con entrenadores, japoneses, ingleses, holandeses, brasileños, de todo, aprendes. Y aprendes muchísimo más que si hubieras estado en un aula
creyendo que eso es ser un entrenador. No, de verdad es cátedra. Quisiera preguntarte muchas cosas, pero igual espero que haya otra oportunidad de verla. Muy agradecido, tenemos... Si la vida nos da tiempo, claro que podemos tener muchas más pláticas. Es una fortuna tenerte de verdad y platicar contigo. Quisiera, yo creo que me llevara a las horas contigo. Entonces, de verdad, señores, es lo máximo que tenemos en la región de México. Con su 2830, con 4 veces reconocido por 4 años como el mejor maratonista del mundo por la IAF en ese entonces, tricampeón del maratón Londres, subcampeón mundial de maratón en Gotemburgo. Perdón, y 3 veces ganó el maratón de Londres consecutivo. Nadie lo ha podido hacer, ni los que corren con placa, ni los que corren arreglados, ni los kenianos, ni los etíopes, ni nadie. Solo tenemos uno en el mundo y lo tenemos en México. Eres tú y somos afortunados. Subcampeón mundial, la única medalla de campeonato mundial de plata, y de verdad afortunado pues que ganó en lo último. Vimos ahí ese pedacito de dolor que también te acompañamos ahí, dicen sentimentalmente. Dolió porque lo peleaste mucho, pero también a ti, la verdad. Sí, bueno, los españoles siempre han sido muy adeptos al dopaje y ellos usaban eso. Pero ellos decían, nosotros no tomamos drogas, solo eso, pero son vitaminas. Bueno, eso ya acá de esto no me atrevo a hablar yo porque realmente pues hay que tener una persona con experiencia o que lo haya vivido y eso lo puede. Palabras textuales de Martín. Pero ustedes que lo han vivido, yo no puedo más que comentarlo porque después de segunda persona se vuelve así. Se vuelve chisme. Chisme, ¿verdad? Chisme, no. Hay que ser con palabras cimentadas. ¿Algún consejo que le desees dar? Miren, jóvenes o quienes estén corriendo, para lograr llegar a ser el mejor del mundo o para lograr hacer lo mejor para ustedes, hay un factor muy importante. Primero deben de dominar su entorno. Si tú dominas tu entorno a ritmos a los cuales tú quieres correr, puedes lograr trascender en el mundo. Pero si tú no tienes la dedicación, la guía adecuada de decir, yo vivo en el mar y voy a dominar mi entorno para poder lograr hacerlo, simple y sencillamente no van a hacer nada. Yo dominé mi entorno mucho. Era un mago entrenando en mi altura, de mi pueblo, en mis caminos. Y mis mejores preparaciones para todos aquellos que creen que entrenar a nivel de mar no es bueno, pues sorpresa, mis mejores preparaciones fueron hechas a nivel del mar. Mis mejores marcos. Bueno, hay una influencia, ¿no? También de la cuestión de dónde vienes y a nivel del mar. Es una influencia fisiológica, pero no es determinante. No es determinante. Y sí te ayuda bastante y te lo agradezco. Eso ya lo platicaremos, espero que eres un libro, una enciclopedia que de verdad yo me pasaría horas y horas platicando, haríamos videos y una enciclopedia completa con Dionisio. De verdad es una persona muy agradable que dicen todo lo que logró, lo demuestra con mucha sencillez. Te agradezco mucho que seas muy sencillo, muy empático con las personas. Es parte de la vida, ¿no? No puedes vivir del recuerdo. Yo ya mi época como deportista de primer nivel ya pasó. Me sigue dando para vivir la fama que yo creé, lo que yo hice. Es un currículum bastante importante. Pero ahora Disfrutas de la vida, de lo que cosechas. De mi retiro. No es una pregunta como atleta sabes dónde empezaste, pero la mayoría no sabe dónde termina. ¿Tú supiste dónde terminó tu carrera? Así es. Yo toda la vida dije, me voy a retirar en el mejor momento de mi vida. ¿Y cuál fue tu mejor momento? Mi mejor momento fue cuando mis hijos me necesitaban.
Ok, el mejor momento exacto. Fue la medalla de oro. La medalla de plata del campeonato mundial. Ahí realmente me retiré profesionalmente. Ok. Es que es muy difícil, ¿no? Aceptar un retiro. Todo el mundo quiere, cuando está en ese momento, dice... Sí, mira, es tan triste ver atletas de 70 años que creen que todavía pueden correr, que fueron profesionales como yo, de andar en todo el mundo corriendo o correr todo el tiempo a Estados Unidos, y que lo ves entrenando como si tuviera 15 años porque quiere ganar la próxima carrera que dan 1,000 pesos, y a los 8 días vuelve a correr otra por otros 500, y a los 8 días vuelve a correr otra por 1,200. ¿En la salud? Y exactamente, no se preocupan por disfrutar la vida, por trabajar, por crear recuerdos con sus hijos, disfrutar a sus hijos. Gracias, Dionisio. Ejemplo familiar, muchas cosas bonitas, muchas que aprendí de ti, y te lo juro, o sea, emocionante ver a ti, a Barreto, a Ticayo, tener la amistad, es algo emocionante, ¿no? Dice, practicar el deporte y estar en convivencia con ustedes, de verdad es lo máximo. Es de locos. Es de locos. No, y un consejo bien grande a todos. Cuando quieran que su hijo haga deporte, no hay otra terapia más grande que hacerlo con el ejemplo. Eduquen con el ejemplo de lo que quieren que sus hijos hagan. Gracias. Esto es para deporte con el tronco. Gracias. Saludos, Inicio. tronco. Muchas gracias. Te agradezco mucho. Buena plática de vamos a hablar, y espero volver a Cuando quieras. platicar contigo. Cuando quieras que Gracias. nos veamos. Bueno, o sea, gracias. Esto es para deporte con el tronco. Gracias.